Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos que nos ven en las diferentes naciones. En esta oportunidad vamos a dar a conocer a ustedes un estudio que se ha realizado sobre la ira de Dios que se va a dar en los últimos tiempos, lo cual se va a manifestar a través de 21 juicios que yo les llamo plagas, que se van a dar 7 por medio de los sellos, 7 juicios por medio de las trompetas y 7 juicios por medio de las copas. El propósito de dar a conocer a ustedes esta información no es para que nos preocupemos ni sintamos temor, sino que es para que entremos en un proceso de reflexión. Si nosotros estamos preparados para irnos en el arrebatamiento. Recordemos que la iglesia no va a estar presente en esta gran tribulación, en esta ira de Dios, porque va a ser arrebatada antes de que se lleven a cabo estos juicios. Entonces, la invitación es que reflexionemos. Si nosotros estamos preparados para irnos en el arrebatamiento, bendito Dios. Pero si no estamos preparados, todavía estamos a tiempo para que nos pongamos a cuenta con Dios. Porque los que estén preparados subirán a las nubes, donde se van a encontrar con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, y se irán a las bodas del Cordero. Pero los que no estén preparados, sí van a lamentarlo, porque van a sufrir las consecuencias de estas 21 plagas que van a caer sobre la humanidad. Entonces, ¿quiénes son los que se quedarán en el arrebatamiento? Nosotros tenemos que saber que son aquellas personas que están en constante pecado y no se arrepienten y no piden perdón por sus pecados. No se ponen en cuenta con Dios. Pero también hay otro grupo que son los impíos. Nosotros tenemos que conocer al detalle estos dos términos. Por lo que viene la primera pregunta y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que están en pecado? ¿Quiénes son los que no van a tener la oportunidad de ascender a las nubes y ser recibidos por el Dios Todopoderoso? Toda aquella persona que se encuentre en adulterio, que esté practicando fornicaciones, que estén adorando imágenes, que estén realizando juramentos en nombre de Dios, juramentos falsos. Los que le falten el respeto a sus padres y madres, los que asesinan a otras personas, los que andan practicando robo y hurto, los que levantan falsos testimonios contra sus semejantes, el que codicia a la mujer de su prójimo y sus bienes, los hechiceros, los brujos y los que tienen relaciones sexuales entre el mismo sexo. Éxodo capítulo 20 y Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero también tenemos que conocer quién es el otro grupo de personas que no va a poder ascender al reino de los cielos. Son todos los impíos. ¿Y quiénes son estas personas? Son aquellas personas que deciden vivir a espaldas de Dios, ignorando sus principios, sus mandamientos, actuando con maldad, con una actitud deliberada y de rechazo a la justicia de Dios. Son los que rechazan su autoridad. También los impíos son aquellos que creen en el Dios Todopoderoso,
y viven en una forma, pero que viven en una forma perversa, en pecado, explotando a los débiles, son arrogantes y desprecian la verdad. Todo lo que viene de Dios es despreciado por ellos. En este punto tenemos que tener mucho cuidado porque aquí estamos incluidos los cristianos que creemos en el Dios Todopoderoso, pero estamos sumergidos en el pecado. Tenemos que meditar, hermanos, y ponernos a cuenta con Dios. Tenemos que buscarlo constantemente, pedir su perdón y arrepentirnos de nuestros pecados y no volver a pecar más, porque de lo contrario caemos en el grupo de los impíos. También son aquellos que se creen autosuficientes, que no necesitan de Dios en sus actividades cotidianas. Son aquellos que no tienen ningún valor moral. Puntos de referencia al respecto tenemos el Salmo 1, versículo 4, Proverbios 28, 1 y Proverbios 4, 16. Por lo antes mencionado, hermano, si tú te encuentras, hermano, hermana, amigos de las diferentes naciones, si tú te encuentras actuando en alguna de las situaciones antes mencionadas, todavía estamos a tiempo de reflexionar, cambiar, buscar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos que pedir perdón al Creador y aceptar a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que dejar de seguir pecando para poder ser dignos de irnos en el arrebatamiento para estar ante la presencia del Creador. Solicito a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomen el control de esta predicación de principio a fin y que cada palabra que salga de mi boca sean sus palabras y no las mías. Vamos a continuación a escuchar la palabra del Señor, donde nos hace referencia a lo que es esta ira de Dios. Y los invito a que nos vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 3. Y dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos y en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mas el que persevere hasta el fin, dice el numeral 13, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como podemos ver, Cristo Jesús nos advirtió de los últimos tiempos, nos advirtió de la gran ira. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué análisis podemos hacer de estos versículos que hemos visto? El primero, y que no se nos debe olvidar, es que van a venir muchos Cristos, pero recordemos que Cristo va a ser visto por todo ojo en el cielo. Por lo tanto, no creamos a ninguna persona que diga yo soy Cristo, porque es falso. Hizo referencia a la guerra, rumores de guerra, hambrunas, epidemias. Y eso es los principios de dolores que se van a dar antes de que vengan los juicios finales. Miren qué bonito lo que dijo en el 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros recordemos que estamos siendo atormentados constantemente por los espíritus de la maldad y también por personas que persiguen a los cristianos. Pero entonces, nosotros no tenemos que desmayar. Tenemos que tener la fe sólida, creyendo que vamos a ser salvos por el sacrificio que Cristo vino a hacer por nosotros, y tenemos que estar seguros también que nosotros no vamos a vivir esos 21 juicios. Hablo de la abominación desoladora que se va a dar en el templo. Esto hace referencia a lo que va a suceder con el anticristo, cuando él va a realizar un falso pacto de paz, y lo cual lo va a utilizar para fortalecer su reino durante los primeros 3,5 años de su gobierno. Pero al tercer año y medio, a los 3 años y medio, él se va a sentar en el trono y va a decir que él es el Dios y que a él tenemos que adorarle. Los últimos puntos que tenemos que considerar también en esta reflexión es lo que Cristo dijo, que habrá gran tribulación. Que no se nos olvide esta parte. Cristo dice que no va a haber una gran tribulación como nunca ha habido. Recordemos que ha habido anteriormente, tuvieron las plagas de Egipto, estuvo el diluvio, se dio las consecuencias de Sodoma y Gomorra. Todo eso es gigante, pero dice Cristo que no ha habido antes algo similar. Y ese es el propósito de esta predicación, que nosotros conozcamos qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. El versículo 22 también hace referencia a que los días se van a acortar. Dice, así que aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Este es un análisis personal y yo creo que la fecha que se ha establecido hasta el final posiblemente sea acortada. Y no nos sorprendamos que exista un arrebatamiento de un momento a otro. Puede ser en nuestra generación, como puede ser en la generación de nuestros hijos. Pero sí tenemos que estar preparados. No nos debe de preocupar, hermanos, cuándo va a ser, sino que nos tiene que preocupar es que tenemos de estar listos para podernos ir en ese arrebatamiento, para no poder sufrir estas plagas que vamos a mencionar a continuación. Bien, comencemos, porque esta es la parte medular de esta predicación, que nosotros conozcamos cuáles van a ser los juicios que se van a dar en los últimos tiempos. Es bien interesante conocerlos, así uno está preparado.
Veamos en primera instancia los juicios de los sellos. ¿Cuál es el propósito de estos juicios? Es reivindicar la santidad de Dios, la cual ha sido pisoteada, blasfemada e ignorada por muchas personas. Estos juicios van a preparar el camino para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Recordemos que después del fin del mundo, Él va a descender en su reino, que es la Nueva Jerusalén. Pero también es para hacer un llamado de arrepentimiento a aquellos que no creen en Dios, aquellos que sí creen, pero no cumplen con su voluntad. Entonces, estos juicios van a ser un llamado de atención. Estos afectarán a una cuarta parte de la humanidad. Teniendo como propósito que los sobrevivientes reconozcan la soberanía de Dios y su misericordia. Veamos a continuación qué eventos sucederán en la tierra durante estos juicios. El primer sello que va a ser roto por Cristo Jesús, porque Cristo va a ser el que va a romper estos 7 sellos. El primer sello será liberado el primer jinete del Apocalipsis en un caballo blanco y traerá a la tierra una falsa paz y una falsa seguridad. Llevará a cabo el pacto que ya les mencioné. Está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, y consolidará su gobierno que durará 7 años. No debemos confundir este jinete del caballo blanco con el jinete que aparece en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, donde ahí está haciendo referencia a un jinete que vendrá en un caballo blanco. Son dos cosas completamente diferentes. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgará y peleará. El 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. En el 14 dice al final, en el 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Son dos jinetes diferentes. El primero es el anticristo y este que les he mencionado es Cristo Jesús, que viene con su ejército de ángeles. En el segundo sello, cuando este sea roto, va a ser liberado un jinete en un caballo rojo, bermejo. Este traerá a la tierra una guerra y devastadora y se matarán unos con otros. Por eso nosotros como cristianos tenemos que estar pendientes de cómo evolucionan los diferentes conflictos en el mundo, porque este jinete va a traer muerte y nosotros tenemos que lograr detectar cuándo se dé ese momento. Cuando se rompe el tercer sello, será liberado el tercer jinete del Apocalipsis en un caballo negro, y este traerá a la tierra hambruna y crisis económicas. Recordemos que el jinete anterior va a ocasionar guerras terribles, por lo tanto se va a ver afectada
la alimentación del ser humano y habrá crisis económica. El cuarto sello será liberado el cuarto jinete que vendrá en un caballo amarillo, quien traerá a la tierra muerte masiva por las guerras y plagas. Morirá una cuarta parte de la humanidad. Quinto sello es donde los mártires, que aquellos que fueron perseguidos, masacrados y asesinados, claman al Creador que hasta cuándo se va a juzgar a esas personas. El sexto sello, cuando sea roto el sexto sello, va a haber un gran terremoto. El sol se volverá negro y la luna también. También caerán estrellas sobre la tierra. La gente se esconderá en cuevas y deseará que las peñas y los montes caigan sobre ellos, para esconderse del rostro y de la ira de Dios y del Cordero. El séptimo sello, cuando sea roto, se va a producir un silencio en el cielo por 30 minutos. Y 7 ángeles van a recibir las 7 trompetas para dar inicio al segundo serie de juicios, que son las trompetas. Fíjense que hay profecías en donde dicen que nosotros debemos de estar pendientes de lo que suceda y que tenemos que tomar acciones hoy que tenemos tiempo, porque estos eventos que yo les estoy mencionando dicen en esas profecías que va a ser consecutivas, una tras otra y tras otra, y que la gente no va a tener tiempo de hacer nada más. Veamos los juicios de las 7 trompetas. Esto está en el Apocalipsis capítulo 8, 9 y 11. ¿Cuál es el propósito de estos juicios? Es hacer un último llamado al arrepentimiento a la humanidad, y es una respuesta directa a las oraciones que solicitan los mártires ante el Dios Todopoderoso, clamando justicia. No tienen como propósito infundir temor, sino una reflexión. Los cristianos que estemos cumpliendo con la voluntad del Creador, no tenemos por qué preocuparnos. Pero si estamos en pecado, sí debemos de preocuparnos y ponernos en cuenta con Dios. Estos juicios van a ser más severos que los que les he mencionado anteriormente, porque los juicios del sello van a afectar a una porción de gente menor, pero estos van a afectar a más personas. ¿Qué sucederá cuando toque la primera trompeta? Van a caer del cielo granizos y fuego, mezclados con sangre, que quemarán la tercera parte de la vegetación. La segunda trompeta, una gran montaña, va a caer en el mar, convirtiéndola en sangre. Morirá una tercera parte de los seres vivientes. Cuando suene la tercera trompeta, caerá del cielo una estrella llamada Ajenjo, que ésta va a caer sobre los ríos y sobre las fuentes. Y parte de la humanidad morirá, porque las aguas se van a convertir en amargas. Cuando suene la cuarta trompeta, se oscurecerá una tercera parte del sol, la luna y las estrellas.
¿Qué sucederá cuando suene la quinta trompeta? Saldrá en el pozo del abismo humo y se va a oscurecer el sol y el aire. Pero eso no es todo, sino que también van a salir langostas del abismo que van a atormentar por 5 meses a las personas que no tengan el sello de Dios en la frente. Pero también van a tener la instrucción de no quitarles la vida, solo atormentarlos por 5 meses. Nosotros tenemos que preocuparnos mucho, trabajar constantemente todos los días para que este sello sea colocado en nuestras frentes. ¿Cómo se logra eso? Alejándose del pecado, hermano. Cuando nosotros nos alejamos del pecado, viera que nuestro Padre Celestial, Él nos recompensa de muchas maneras. Y una de las más grandes es dándonos bendición. Ahora que es bendición es que estamos en vida, pero también nos van a salvar de estas iras y nos van a llevar ante su presencia. Cuando suene la sexta trompeta, saldrá del río Éufrates un ejército de 200 millones de jinetes y darán muerte a la tercera parte de la humanidad. Los hombres que no mueren no se arrepienten de sus malas obras y no se arrepienten de sus pecados. Imagínense que las personas, a pesar de que van a tener ese gran martirio encima, todavía no se arrepienten y no buscan a Dios. ¿Qué sucede con el sonar de la séptima trompeta? Esta sí es bien, quisiera que deseo hacer un énfasis en ella porque van a pasar eventos muy importantes. El primero dice que es el anuncio de la victoria de Dios en la creación. También es el anuncio del tiempo de juzgar a los muertos. Recordemos que el Hades y la muerte van a entregar a sus muertos en el juicio del trono blanco. Pero también esta trompeta anunciará lo que es la entrega de galardones. ¿A quiénes? A los profetas, a los santos y a los que temen a Dios. Por eso es importante esta séptima trompeta, porque ahí van a recibir galardones y se va a llevar el juicio. Se va a llevar a cabo la preparación para el juicio del trono blanco. Veamos a continuación y como últimos juicios, los juicios de las copas. ¿Cuál es el propósito de las copas que aparecen en el libro de Apocalipsis? Estos juicios son la consumación de la justicia divina sobre aquellos que han rechazado a Dios. Es para hacer justicia sobre aquellos que fueron los protagonistas en perseguir, maltratar y asesinar a los justos. ¿Quiénes son los justos? Todas aquellas personas que han muerto por predicar la palabra de Dios, todos aquellos que han muerto por haber aceptado a Cristo. Ellos son los justos. Estos juicios son también para ponerle fin al dominio de la maldad y establecer el reino de justicia. Tenemos que conocer que a diferencia de los sellos y las trompetas, que son juicios parciales,
de advertencia, estos juicios son para purificar por completo la tierra en donde va a desaparecer la humanidad que se ha rebelado contra Dios y que nunca se arrepentirán de sus pecados. Son para limpiar la creación que ha realizado el Dios Todopoderoso. Veamos qué va a suceder en cada una de estas 7 copas, porque es interesante. Antes de estos juicios, se escuchó una voz en el cielo que decía, se va a escuchar una voz en el cielo que dirá, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y es ahí cuando se derrama la primera copa. Se derrama en la humanidad. Se derrama específicamente en aquellas personas que tienen la marca de la bestia. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias del derramamiento de esta copa? Que les van a salir úlceras en sus cuerpos, úlceras malignas que van a apestar y dolorosas. Entonces, nosotros procuremos no estar en esos eventos, hermanos, hermanas, amigos que nos ven en las diferentes naciones. ¿Qué va a pasar con el derramamiento de la segunda copa? Esta va a ser derramada en el mar y se convierte en sangre y mueren todos los seres vivos que estén en el mar. Tercera copa. El tercer ángel derramará la copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y estas también se van a convertir en sangre, por haber derramado la sangre de los santos y de los profetas. Imaginemos, ya tenemos convertido en sangre todo el mar, y vamos a tener convertido en sangre todas las aguas. El ser humano puede estar sin comer varios días, pero sin beber agua no pasa ningún día. Veamos la cuarta copa. ¿Qué sucederá? Se derramará sobre el sol y este quemará a la humanidad porque va a sentirse un calor extremo. Pero miren cómo va a ser la humanidad. Todavía van a seguir blasfemando contra Dios y no se van a arrepentir. Viendo todo lo que les está sucediendo, la gente malvada, los impíos, van a seguir blasfemando en contra del Dios Padre, en contra del Dios Hijo y en contra del Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder con el derramamiento de la quinta copa? Esta va a ser derramada sobre el trono de la bestia y su reino se cubrirá de tinieblas. ¿Quién es la bestia, hermano? Es el anticristo. Recordemos que ya hay sentencias sobre ellos. Tanto la bestia como el falso profeta van a ser enviados en el derramamiento de esta copa, van a ser enviados a uno de los lugares de castigo eterno que hay ya preparado para ellos, que es el lago que arde con fuego y azufre, a donde se le va a agregar posteriormente Satanás, todos sus ángeles y todas las personas seguidoras de Satanás y todos los que estén en pecado. Cuando se derrame la sexta copa, esta va a ser derramada sobre el río Éufrates y se secará. Después de que sea derramada esta copa, van a haber 3 espíritus inmundos que van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para llevar a cabo la batalla del Armagedón.
Finalizamos con la séptima copa. El séptimo ángel derrama su copa en el aire. Se escucha una voz en el templo del cielo que dirá: hecho está. Esa va a ser la finalización, va a ser la finalización de la existencia de todos aquellos impíos y todas aquellas personas que se encuentren en pecado. Para terminar, va a haber un gran terremoto cual nunca ha habido jamás. Este gran terremoto va a destruir las ciudades, va a destruir el mundo entero. Pero también va a caer un enorme granizo del cielo en la tierra. Bien, hermano, como les dije al principio, el propósito de esta predicación, hermanos, amigos, amigas, no es para infundirles temor, sino que conozcamos qué es lo que dice la Sagrada Escritura en relación a los juicios que van a haber en los últimos tiempos, para que nos preparemos. Si nosotros estamos en ese grupo de pecadores y en ese grupo de impíos, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Tenemos que reconciliarlos con Dios y pedirle perdón por todo lo malo que hemos sido. El Dios Todopoderoso, Él es un ser misericordioso. No importa, hermano, el pecado que hayas cometido. Él te lo va a perdonar y te va a recibir con los brazos abiertos en el cielo si tú te arrepientes. Si tú pides perdón y aceptas a Cristo y dejas de pecar, vas a ser uno de los candidatos para subir a las nubes al encuentro del Dios Todopoderoso y seremos llevados a tercer cielo. Como conclusión a esta predicación sobre lo que es la ira de Dios, diremos lo siguiente. 1. Los sellos representan el principio de dolores que mencionó Cristo en la lectura que hicimos. Afectará una cuarta parte de la tierra, de la humanidad. Son una advertencia y un llamado de Dios a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que lo busquemos y aceptemos a Cristo. 2. Las trompetas también son juicios de advertencias divinas. Su destrucción va a ser mayor que la de los sellos, porque esta va a afectar a un tercio de la creación, afectando a la naturaleza y el sustento de la humanidad. 3. Las copas son el juicio final y total. Aquí la destrucción de la creación va a ser completa. No hay fraccionamientos, pues representan la consumación de la justicia divina sobre la maldad, sobre el ser humano que se niega a arrepentirse. Por medio de estos juicios de las copas será purificada la creación para que el Dios Todopoderoso pueda descender en su reino, que es la nueva Jerusalén. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, espero que así como yo aprendí mucho en este estudio que he realizado, espero que ustedes también hayan aprendido mucho y nos sirva de reflexión para buscar al Creador. La vida terrenal es un abrir y cerrar de ojos. Este día estaba viendo un anuncio en Facebook de algo que decía: por un rato de placer, las personas pierden la vida eterna, pierden su hogar y pierden su alma. Ya que, hermanos, yo se los dejo como una reflexión también para que
nos alejemos del pecado y busquemos a Dios, aceptemos a Cristo y apartémonos por completo del pecado para estar preparados para irnos en el arrebatamiento y ser dignos de estar ante la presencia del Creador. Que Dios nos los bendiga y nos vemos en la siguiente predicación. Amén.